Número 10. Los babuinos. Los antiguos egipcios estaban absolutamente obsesionados con los animales. Sus vidas giraban en torno a la adoración de fieras, no animales ordinarios, sino criaturas que creían que eran las manifestaciones físicas de sus dioses y diosas favoritos. Thut, el dios de la sabiduría, fue representado como un babuino. Por eso, la gente trataba a los babuinos con intensa reverencia. Los mantuvieron como mascotas y momificaron sus restos. La gente trataba a los babuinos con el mismo respeto que tratarían a un dios. Si eran groseros o crueles con un babuino, los egipcios creían que estaban siendo crueles con un dios y serían castigados por ello. En el antiguo cementerio de Hieracómpolis, los arqueólogos encontraron huesos de babuinos que se usaban como mascotas hace miles de años. Los egipcios estaban aprendiendo a controlar mejor a los animales, especialmente a los primates, y es muy probable que les enseñaran a realizar tareas humanas. Los científicos han encontrado toneladas de obras de arte del antiguo Egipto que muestran a los babuinos realizando actividades humanas, cosas como cosechar fruta y ayudar en la producción de alcohol. Hay algunos ejemplos de obras de arte que incluso muestran a los babuinos realizando tareas enormemente complicadas como aparejar barcos. También hay relatos de babuinos que actúan como policías para ayudar a atrapar a los delincuentes. Los historiadores creen que estos primates podrían haber sido utilizados para tareas humanas simples. Es posible que hayan recolectado fruta, aunque probablemente se habrían comido mucha. Pero si los egipcios realmente entrenaron a los monos para que sirvieran como policías, sigue siendo un misterio. Y ahora el número 9. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar este canal. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte al canal para ver más videos como estos. Número 9. El horror del Ragnarok. Has oído hablar del Ragnarok, pero ¿sabes cómo sería el futuro después de él? Los vikingos creían que una serie de calamidades precederían al Ragnarok, su propia versión del apocalipsis. Al igual que el fin de los tiempos en la Biblia, los vikingos habían aceptado que el mundo se acabaría y que sería un asunto feo. Según la mitología nórdica, un gran invierno daría inicio a los eventos apocalípticos. Los vikingos creían que el mundo estaría cubierto por una oscuridad total y que los vientos gélidos matarían a todas las criaturas vivientes del planeta. Entonces, un lobo se comería el sol. El dios lobo Fenrir, al darse cuenta de que el fin de todo estaba sobre el mundo, devoraría el sol y traería la oscuridad eterna. En Ragnarok, al igual que en el libro del Apocalipsis, las estrellas del cielo están todas destruidas. Hay muchos paralelismos entre el apocalipsis vikingo y el cristiano. Por ejemplo, la doctrina cristiana dice que un anticristo se levantará y hundirá a la humanidad en el caos. En el caso de Ragnarok, Loki, que es mucho más siniestro en el mito que en las películas, se libera de su prisión. Luego, hace lo que está a su alcance para ayudar a que se desarrolle el apocalipsis. El mundo se inunda, los muertos regresan como una invasión de zombies. Los dioses mueren y el mundo es consumido por el fuego. Pero probablemente la parte más extraña de todo es que al final solo quedan dos humanos. Es como Adán y Eva, solo que dos humanos después de que todo lo demás es destruido para comenzar de nuevo. Número 8. Teotihuacán abandonada. El abandono de Teotihuacán es uno de los mayores misterios del mundo occidental. La antigua ciudad está a 40.2 kilómetros de la Ciudad de México y está ubicada en la cuenca central de México. Sus ruinas se han estudiado durante más de un siglo, pero los científicos aún no saben quién la construyó, quién la gobernó o por qué estaba desierta. Lo que sí saben los expertos, gracias a las investigaciones arqueológicas, es que Teotihuacán se fundó cerca del lago de Texcoco alrededor de 2100 años. Los más probables responsables de la construcción de la ciudad son los habitantes de la cercana Cuicuilco. Alrededor del año 50
650 a.C., Huicuilco fue arrastrado por la erupción del volcán Xicle. Se cree que emigraron un poco al norte después de la devastación y construyeron la ciudad de Teotihuacán. Floreció bajo su control durante los siguientes 600 años, pero luego fue abandonada abruptamente en el año 650. El misterio aparentemente irresoluble aquí es por qué abandonaron Teotihuacán. La ciudad se veía bien, las pirámides y los templos eran enormes y hermosos, y se calcula que vivían allí más de 200.000 personas. Pero entonces, todos simplemente se fueron. Nunca desarrollaron un sistema de escritura como lo hicieron los mayas del sur, pero la cultura tenía una religión compleja y practicaba sacrificios rituales. Tenían un ejército poderoso que probablemente los mantuvo a salvo de los enemigos, pero aparentemente sin razón abandonaron la ciudad. Los arqueólogos han encontrado evidencia de un incendio que pudo haber asolado Teotihuacán, pero no hay razón por la que no pudieron haberla reconstruido. Algo sucedió que provocó que casi 250.000 de personas huyeran a las tierras salvajes de México y hasta el día de hoy no tenemos idea de qué fue. Número 7. Reina Akensenamun. Tutankamón era hijo de Akenatón y Nefertiti, dos de los gobernantes más notorios de la historia egipcia. Nació en la 18ª dinastía y asumió el papel de faraón en 1332 a.C., a la temprana edad de 9 años. La mayoría de los entusiastas de la historia conocen el nombre del niño rey, pero su hermana y esposa, Akensenamun, no es tan famosa. Aparece brevemente en los libros de historia como la tercera de las 6 hijas criadas por Akenatón. Ella tenía 13 años cuando Tutankamón solo tenía 8 o 9, y cuando el niño subió al trono estaban casados. Algunos historiadores creen que pudo haberse casado con el sucesor de Tutankamón, pero la evidencia no es lo suficientemente clara como para demostrarlo. Es posible que también haya estado casada con su propio padre, pero eso solo es especulación. La endogamia era una forma de vida para la realeza egipcia. Tutankamón y Akensenamun nacieron del incesto, ya que su madre y su padre eran hermanos. Esto probablemente resultó en que ambos sufrieran de condiciones genéticas. El estudio de los restos del rey Tutankamón ha demostrado que tenía paladar hendido y pie zambo. También se cree que estaba tan lisiado por el incesto que cuando trató de tener un bebé con su hermana, no pudo. Su línea de sangre contaminada, que se pensaba que era pura en ese momento, significó el final de esta familia. Los hermanos gobernaron Egipto juntos durante 10 años antes de la muerte de Tutankamón. El gran misterio histórico es que no está claro qué le sucedió a la joven reina después. Habría tenido un poco más de 20 años y habría actuado como la reina oficial de Egipto. Se encontró un anillo en el Valle de los Reyes que representa a Akensenamun con Ay, el consejero que tomó el trono después de Tutankamón. Ay pudo haber sido su abuelo, con quien no tuvo más remedio que casarse. Hasta el día de hoy, nunca se ha encontrado la tumba de la reina, pero se cree que todavía está en algún lugar de las cálidas arenas del desierto. Y con suerte, si alguna vez se encuentra, los científicos finalmente aprenderán la historia completa de una de las reinas más ignoradas de la historia. Número 6. El trono de los malditos. Un arqueólogo griego encontró recientemente un antiguo trono de maldiciones. El trono, o al menos el fragmento descubierto, pertenecía a los antiguos reyes de Micenas. Estos fueron los reyes griegos que libraron la guerra contra Troya hace más de 2000 años. Christofilis Magidis afirma que su equipo encontró un trozo de piedra caliza debajo de la ciudadela en ruinas de Micenas en la antigua Grecia. La piedra caliza supuestamente fue una vez parte de un gran asiento de gobernantes, pero hay otros arqueólogos que dudan de la afirmación, diciendo que el trozo de piedra caliza era de una cuenca destinada a contener líquidos. Aún así, Migidis mantiene su posición de que se trataba de un trono. Si es cierto, esta será la primera vez que se descubre un trono micénico. Estas personas gobernaron gran parte de Grecia
durante la Edad del Bronce entre los siglos XIV y XII a.C. Eran una casa poderosa antes de que descendieran a la anarquía y su ciudad se incendiara. El rey micénico Agamenón, según el mito, dirigió las fuerzas de Grecia contra la ciudad de Troya entre 1194 y 1184 a.C. La leyenda dice que cuando Agamenón regresó a casa después de la lucha, su esposa y su amante lo asesinaron, y a partir de entonces los reyes micénicos fueron malditos al igual que su trono. Número 5. ¿Quién construyó las pirámides? En una nueva revelación impactante, los investigadores afirman que las grandes pirámides de Giza no fueron construidas por los egipcios. En cambio, la teoría que se está lanzando ahora es que fueron el resultado de una civilización perdida. Jerry Cannon y Malcolm Houghton son las mentes detrás de la teoría. Dicen que la esfinge que hace guardia ante las pirámides fue tallada antes de que hubiera arena aquí. Han intentado fechar la esfinge con 12.000 años de antigüedad, pero eso sería anterior a todas las civilizaciones principales del planeta. Los investigadores afirman que las pirámides y la esfinge fueron construidas antes del final de la Edad de Hielo por una civilización completamente desconocida. Este misterioso grupo habría vivido en Egipto mucho antes que los propios egipcios. Sin embargo, la teoría no tiene mucho a su favor en cuanto a evidencia. Cannon y Houghton dicen que las pirámides pueden haber sido construidas por personas de la Atlántida. El momento funciona ya que la Atlántida supuestamente fue destruida hace 12.000 años y los atlantes habrían necesitado un lugar nuevo para vivir. Pero, ¿qué opinas de todas estas teorías? Cuéntanos en los comentarios y si aún no te has suscrito, suscríbete. Número 4. Tumba española. Recientemente se ha descubierto en España una tumba de hace 5.400 años. Fue encontrada en la campiña profunda más cercana a la ciudad de Antequera. La región ya es famosa por sus antiguos megalitos, hogar de decenas de monumentos prehistóricos tallados en piedra. Pero lo que realmente entusiasma a los investigadores de la nueva tumba es que tiene una conexión con el cosmos. En el solsticio de verano, el sol naciente brilla con su luz directamente en la puerta de la tumba. Es como encender un interruptor de luz. La cámara en el interior está brillantemente iluminada, pero solo por un momento. Una vez que el sol pasa por su cenit, el fenómeno termina. Y sorprendentemente, hay otra tumba con una característica idéntica. También está iluminada por el sol naciente cada solsticio de verano. La otra tumba se llama Newgrange y se encuentra en Irlanda, a más de 1.609 kilómetros de la tumba en España. Es un gran misterio porque la gente que construyó Newgrange hace 5.000 años claramente tenía creencias similares a las de los que construyeron la tumba española 400 años antes. Pero, ¿eran las mismas personas o por casualidad construyeron tumbas similares para ver el amanecer? Desafortunadamente, es posible que nunca sepamos la verdad. Número 3. Sacrificios en la antigua Pompeya. Los arqueólogos que excavaban las ruinas del templo de Isis en Pompeya encontraron algo increíblemente inquietante. Destaparon un banquete ritual en el que se habían consumido decenas de pájaros. Los expertos no están seguros de lo que estaba pasando aquí hace 2000 años, pero creen que tienen una idea sólida. Todos los indicios apuntan a una extraña ceremonia que tuvo lugar en el templo para apaciguar a la diosa. Chiara Corvino, del Instituto de Ciencias del Patrimonio de Italia, dice que el ritual probablemente fue realizado en un solo día por 3 sacerdotes. Puede haber sido para expiar una serie de renovaciones que dejaron el templo de Isis más pequeño de lo que solía ser, debido a que los antiguos sacerdotes no se habrían arriesgado a estar en el lado equivocado de la ira de Isis. Sacrificaron docenas de pájaros y comieron su carne como ofrenda. Isis era la diosa de la curación y la magia en el antiguo Egipto. Fue adoptada por los griegos, luego los romanos también la adoptaron.
El misterio de cómo se extendió el culto desde Egipto por todo el Imperio Romano es desconcertante. Grecia y Roma normalmente tenían sus propios dioses con los que lidiar, pero de alguna manera, un grupo de fanáticos logró extender la adoración de Isis a los rincones más profundos del imperio. Esto habría sido alrededor del siglo I a.C., justo antes del nacimiento de Cristo y el fin de los cultos en el mundo antiguo. Número 2. Los guerreros de élite de Irlanda. En la Irlanda medieval había un grupo misterioso y temible de guerreros conocidos solo como los mercenarios de Gallowglass. Los luchadores eran conocidos por llevar cotas de malla y empujar hachas de batalla, y supuestamente eran la fuerza mercenaria más formidable y codiciada de la isla. Pero, ¿de dónde vinieron exactamente? Se cree que el primer Gallowglass llegó a Irlanda desde Escocia alrededor del año 1259. Tenemos un relato escrito de un grupo de mercenarios incluidos en la dote nupcial de la hija de Dougal MacSorley. Sabemos que eran reales y que lucharon en Escocia durante años, y una vez que llegaron a Irlanda, comenzaron a trabajar como guardaespaldas. Protegieron a los jefes de clanes como Ulster y North Connaught en el siglo XIII, y a menudo se pagaba a los guerreros Gallowglass para evitar la expansión de los anglonormandos en Irlanda. La mayoría de la gente está de acuerdo en que los Gallowglass no eran quisquillosos con las personas para las que trabajaban. Podrían ser contratados por cualquiera que tuviera dinero para pagar. Por ejemplo, dos grupos de mercenarios lucharon entre sí la batalla de Knockdown en 1504. Ambos bandos habían contratado a dos grupos diferentes, lo que resultó en una de las batallas más sangrientas de la historia de Irlanda. Los historiadores creen que los mercenarios probablemente eran descendientes de colonos nórdicos en Escocia que se mezclaron con los lugareños. A lo largo de los siglos perdieron gran parte de su herencia, pero aún tenían sangre vikinga. No desaparecieron hasta el siglo XVII, cuando Inglaterra se volvió demasiado poderosa para ser combatida por un grupo heterogéneo de soldados contratados. Número 1. ¿De dónde vino Mesopotamia? La Mesopotamia no era una sola civilización. Cuando los historiadores dicen Mesopotamia, se refieren a la región en la que hoy es Irak y Kuwait, a lo largo de las fronteras de los ríos Tigris y Éufrates. Comenzó hace unos 8000 años con el desarrollo de la agricultura. Las inundaciones regulares contribuyeron a la tierra fértil a lo largo de las orillas del río, lo que permitió a los primeros humanos regar los cultivos y formar ciudades. Si bien esto sucedió en otros lugares del mundo, como el antiguo Egipto y la antigua China, sucedió con un poco más de fuerza en Mesopotamia. Se llama la cuna de la civilización porque aquí surgieron los imperios más influyentes, incluidos los imperios asirio, sumerio, babilónico y acadio. La primera civilización real fue Sumer, que echó raíces en Mesopotamia hace 6000 años. Se convirtieron en la civilización urbana dominante en el planeta. Desarrollaron una de las primeras escrituras y, con el tiempo, su idioma se hizo tan popular que todos en la región lo usaban hasta que los fenicios inventaron su propio idioma unos 200 años después. Construyeron barcos que les permitieron viajar y expandirse, e intercambiaron textiles y otros bienes con civilizaciones en la India. También adoraban a un panteón de dioses antropomórficos y construyeron pirámides megalíticas para honrarlos. Esta práctica continuaría influyendo en el mundo entero. La religión principal se ramificó en muchas y eventualmente se convertiría en la principal influencia para el judaísmo y el cristianismo. Si bien la idea de Mesopotamia y la primera civilización puede parecer misteriosa, los científicos creen que la tienen bastante resuelta. Sin embargo, existen
existe la teoría de la conspiración de que los seres extraterrestres les dieron una gran inteligencia a los sumerios, pero en realidad no hay evidencia, a menos que mires a los alienígenas antiguos. Entonces hay toneladas de evidencia. Gracias por ver el video. ¿Crees que los antiguos egipcios llevaron su culto a los animales demasiado lejos? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!